Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos de nuevo con ya el famoso y conocido Estanislao Nistal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estanislao? Hola, Jano. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a ver si podemos dar un poco de luz a todas estas últimas noticias que han ido apareciendo en los últimos días. Y yo primero quiero arrancar con ese estudio de esa inmunidad que decía que hablaba en torno al 40% de la población sería inmune a este COVID-19. Explícanos tú un poco qué significa esto, porque, claro, es un poco diferente a la inmunidad, digamos que sería un tema de células, más que un tema de anticuerpos. Bueno, coméntanos tú mejor un poco el asunto. Sí, el estudio, la inmunidad es un conjunto de células y un conjunto de mecanismos que previenen que varias cosas. Previenen que los microorganismos de nuestro cuerpo, pero también nos previenen de que si entra en nuestro cuerpo, pues desarrollemos una reacción contra ellos y los eliminemos. Para realizar esta función hay varias ramas, hay varios niveles de inmunidad. Está lo que se denomina la inmunidad innata, que tienen todas las células de nuestro cuerpo y que consiste en las armas, los cuchillos, los palos que pudieran tener dentro de su casa para que si alguien entra, terminar con ese agente infeccioso lo más rápido posible. Hay veces que el agente infeccioso que entra dentro de nuestra casa, dentro de nuestras células, tiene unas armas tan potentes que esas pequeñas armas no funcionan y es cuando el virus, cuando ese agente infeccioso se replica dentro de tu cuerpo y crece pasando a otras células, ¿no? Y ahí es cuando se enfrenta, cuando la única manera de controlar a ese agente infeccioso es mediante el segundo nivel de inmunidad que se llama la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es la parte de nuestra inmunidad que nos confiere, por un lado, una memoria inmune y, por otro lado, confiere la capacidad de desarrollar memoria muy específica frente a distintos agentes infecciosos. En la memoria inmune adaptativa hay dos grandes conjuntos, lo que se denomina la inmunidad humoral, que es la que está basada en anticuerpos, y lo que se denomina la inmunidad celular, que está basada pues, en la capacidad de algunas células de liquidar aquellas células de nuestro cuerpo que puedan estar infectadas con el virus. Sí, pues el otro día cuando estábamos hablando, bueno, es que yo le doy mucho la brasa a Estanislao, te va a tener que mi nuevo libro lo tienes regalado seguro, por lo menos. El otro día hablando de esto, del tema de las células, tú explicabas que me parece súper interesante cómo actúan este tipo de células cuando ven una célula infectada de este nuevo coronavirus, porque vamos a llamarle nuevo coronavirus, porque lo que tú dices, coronavirus hay muchos. Y es básicamente que en realidad lo que hacen es cargarse a las células infectadas. Bueno, hay varias. Me hablabas de 2 células, ¿no? Que yo no recuerdo el nombre técnico. Sí, pues si lo puedes explicar tú mejor, porque es muy interesante eso. La inmunidad, dentro de la inmunidad adaptativa, decíamos, estaban los anticuerpos y la inmunidad celular, ¿vale? Dentro de la inmunidad celular, de las células T, están las células T, y dentro de las células T, o de los linfocitos T, hay, como dijéramos, 2 grandes equipos de combate. Un equipo de combate es el encargado de liquidar aquellas células que estén infectadas en nuestro cuerpo. Se llaman linfocitos T CD8. Cuando les dan la orden de ataque, ¿vale? Esos linfocitos T CD8 se convierten en linfocitos CD8 citotóxicos y, como el nombre propiamente dice, atacan células y son tóxicos para esas células. Les secretan una serie de moléculas que las destruyen a la célula. Y si destruyes a la célula que está replicando el virus no se puede replicar, ¿vale? Y hay una segunda línea de refuerzo de esas células que se llaman las células o los linfocitos CD4, los linfocitos TCD4. Los linfocitos CD4 o los linfocitos TCD4 no tienen capacidad de eliminar a las células infectadas, sino que tienen la capacidad son como los observadores que detectan si hay también moléculas de virus o de bacterias o del agente infeccioso en cuestión, detectan que hay algo extraño y hay algunos que se activan y cuando se activan le mandan señales a los linfocitos TCD8 decir, a ver, vosotros, ejército de combate, actuar, ¿no? Volveros citotóxicos, una parte de vosotros convertiros en células de memoria por si esto vuelve en el futuro, producir tales proteínas, actuar, ¿no? Proliferar. Y al mismo tiempo esas CD4, esos linfocitos TCD4, generan moléculas que también estimulan a la otra parte que tenemos ahí, a los linfocitos B, las células que producen los anticuerpos, ¿vale? O sea, son como, están en el vértice de apoyo a los 2 tipos de linfocitos, los que producen los anticuerpos y los citotóxicos, ¿vale? Son el ejército de apoyo.
Y bueno, lo que han encontrado en el estudio es que hay tantos CD4s como CD8s que hemos aprendido, que hemos generado a lo largo de nuestra vida por otras infecciones por coronavirus, que nos podrían ayudar también a estimular tanto la inmunidad basada en anticuerpos como la inmunidad basada en la citotoxicidad celular. Y que esto un poco podría explicar, porque bueno, yo es lo que hablábamos, que te decía, macho, a mí esto me tiene desconcertado lo que pasa en el sudeste asiático, países como Camboya, Vietnam, Malasia, que vale, que dicen, no, pero ellos han tomado medidas preventivas. Bueno, bien, pero por muchas medidas preventivas que tú tomes, Ho Chi Minh, Hanoi, o sea, el que haya estado en esos países, en fin, sabe lo que hay. Y dices, ¿cómo puede ser? Camboya, por ejemplo, no tiene ninguna víctima, que evidentemente tendrá alguna que no habrá recogido su sistema porque su sistema no es como el nuestro. Pero vamos, que no hay cuerpos tirados por las calles de gente que ha fallecido. ¿Podría explicar un poco eso en el sentido de que ellos que han pasado otro tipo de epidemias tengan esa inmunidad ya general y por eso no han sido tan afectados y sin embargo nosotros aquí en España o en Italia o en Francia, digamos los países europeos, Reino Unido también ahora está subiendo mucho el tema de víctimas, ¿por eso hemos sido tan afectados o no? A ver, no se conoce, la respuesta es no se conoce todavía eso, Jano, pero tenemos que pensar que solamente hay 7 coronavirus humanos descritos. Los 4 estacionales que conocemos desde hace unos cuantos años que nos producen los catarros, el SARS primero, el del 2003, el MERS del 2013 y ¿vale? Pensamos que solamente existen esos coronavirus, ¿vale? Porque no se ha estudiado ninguno más. O no se han encontrado una asociación entre infecciones fuertes por otros coronavirus distintos de esos. El que puede haber algún otro coronavirus humano, o por lo menos con capacidad de infectar a humanos, aunque no sea capaz de transmitirse entre humanos, es una posibilidad, ¿vale? Y es una especulación todo esto que estoy diciendo. Sí, claro, todo esto puedes especular, pero claro, es como... Hay un estudio muy curioso no sé si te suena hay un virus que se llama H5N1, que lo llamaron la gripe aviar. Sí. Bueno, pues la gripe aviar surge de vez en cuando, hay casos de vez en cuando, se sabe que afecta a aves de vez en cuando, hay casos de vez en cuando, pero es un virus que solamente puede saltar de aves a humanos. ¿Vale? Cuando salta a humanos, lo que se conocía, lo que se pensaba, es que tenía una letalidad muy grande. Mataba en torno al 50% de las personas que infectaba. Bueno, pues hicieron un estudio hace unos años de seroprevalencia en el que fueron a las zonas donde había habido casos de estos de H5N1 y lo que hicieron es sacar sangre a esas personas y analizar a ver si tenían anticuerpos, que nunca habían tenido esta gripe aviar, ¿verdad? Pues analizaron la sangre de estas personas y lo que vieron es que tenían anticuerpos frente a este virus, sin haber pasado la enfermedad, ¿vale? Simplemente que nunca habían tenido una enfermedad, nunca habían tenido la necesidad nunca había habido una declaración pues, el virus habían estado expuestos al virus, habían generado inmunidad, pero no había sido reportada, ¿vale? Y ese 50% de repente bajó un montón, ese porcentaje de personas de incidencia. Podría darse el caso de que hubiese otros virus similares al SARS que estuvieran presentes en esa región por los animales que viven en esa región, que pueden ser portadores naturales de este virus, y que las personas de esta región puedan haber estado expuestos, no necesariamente que hubieran estado enfermos, pero sí estado expuestos al virus de alguna manera y que pudieran haber generado algo de inmunidad. No lo sabemos todavía. En estos años vamos a ver que hay mucho estudio por realizar. Sí, todavía sí, que esto es difícil. Bueno, ya recuerdo que, por ejemplo, la primera entrevista que te hice, que fue en marzo, tú ya comentaste de la inmunidad, que una persona que ya estaba infectada y generaba anticuerpos te iba a tener cierta inmunidad. No se sabe tampoco, es verdad, cuánto tiempo puede durar esa inmunidad de momento. Ayer publicaron un estudio en relación a la inmunidad que dejaba el SARS, que decían que estaba entre 7 y 12 años. Pero bueno, esto es lo que tú dices, con el tiempo se sabrá porque aún hay mucho que estudiar. Y una pregunta que a lo mejor se están haciendo algunos es decir, bueno, si yo, por ejemplo, que estoy convencido, que mucha gente está convencida que yo he tenido el coronavirus y luego me he sometido a una prueba para ver si tenía anticuerpos o no y no tengo anticuerpos. Igual que ha pasado con gente con PCR positiva, que luego ya ha dado negativo en las PCRs y sin embargo en las pruebas de anticuerpos sale que no tiene anticuerpos. ¿Puede ser que su sistema haya reaccionado las células, digamos, liquidando a las otras células y por eso no tiene anticuerpos o no? Sí, hay, el hecho de estimular una cantidad suficiente de anticuerpos muchas veces viene condicionado al nivel
de antígeno que tú estás expuesto. Si tú, por ejemplo, te enfrentas a imagínate que mañana pues nos infectamos, ¿vale? Con un poquito de virus, el virus trata de replicarse en nuestro cuerpo, pero nuestra inmunidad innata, la primera línea de defensa que te comentaba anteriormente, lo para ahí, en seco. El virus no se ha reproducido suficientemente en tu cuerpo como para estimular a tu inmunidad humoral, a la que producen los anticuerpos, y de esa manera no vas a generar la suficiente respuesta, ¿vale? Necesitarías una segunda exposición o una tercera exposición para generar anticuerpos frente a ese virus. Esto es algo parecido a lo que ocurre con algunas vacunas. Muchas vacunas necesitamos un segundo hasta una tercera inoculación para generar buena cantidad de anticuerpos. Pues algo parecido puede estar pasando aquí. Y, por ejemplo, ese estudio, que, o sea, si digamos que es un poco el 40% de la población sería inmune a este nuevo coronavirus. Sería, bueno, una noticia magnífica. Es verdad que este es el estudio como más potente o más veraz, digamos, que se ha publicado, pero ya hay varios que van en esa dirección. Eso, estaríamos más cerca de lo que se llama la inmunidad de rebaño y a lo mejor por eso explicaría que ahora parece ser que no es tan infeccioso, que no se propaga tan rápido. Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. La primera es, este estudio que han hecho, lo han hecho usando no todos los trocitos de virus posibles frente a los cuales generes respuesta celular, ¿vale? Solamente estima en torno al 50%, vamos a ponerle ahí. O sea, puede haber más epítopos ocultos que incrementen ese porcentaje del 40%. Igualmente, no sabemos de qué nivel de exposición, qué nivel de estimulación tenían estos pacientes en cuanto a sus linfocitos. No sabemos cuándo habían pasado el último catarro por coronavirus estacional. Puede ser que no tuvieran suficientes células que no sean reconocidas por este estímulo que les estaban dando y que pueda ser, de cualquier forma, es posible que ese número sea mayor, ¿vale? Es lo único que digo. La segunda cosa es que el concepto de inmunidad, en este caso, cuando estamos hablando de inmunidad celular, no es una inmunidad esterilizante, no es una inmunidad que te prevenga de infectarte. Te previene de desarrollar una patología grave. El virus va a entrar dentro de tu cuerpo, tú vas a producir virus, vas a estar unos días posiblemente infectando a otras personas, pero no va a ir a más, tu cuerpo lo va a contener, ¿vale? Al contrario de la inmunidad humoral, en la que tú esperas que haya anticuerpos que bloqueen al virus, ¿vale? La tercera cosa, lo que estabas comentando de si sería posible que esta inmunidad participase en que lo que conocemos como inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, pues se redujese. Lo que condiciona la inmunidad de rebaño son varias cosas. Una de ellas es el índice de transmisión del virus, ¿vale? Muchas veces, si el índice de transmisión es muy bajo y las personas, pues imagínate, no tenemos todos anticuerpos neutralizantes, pero hay una proporción de gente que tiene células, células T que sí que lo bloquean. El número de días que va a producir virus una persona que se haya infectado va a ser más pequeño y eso va a alterar a la capacidad de ese virus de transmitirse. O sea, no es un todo o nada del 60%, sino que es una cosa como mucho más gradual, ¿vale? Es como algo difuso, ¿vale? Pero sí, seguramente afecte a esa inmunidad de rebaño. Y la cuarta cosa que comentabas era el hecho de que con esto de que que suban las temperaturas, que aumente las horas de luz, o lo que nos está pasando ahora, que parece como que el virus se estuviera debilitando. Bueno, esto es algo muy relativo. Los virus no evolucionan fuera del cuerpo humano, simplemente no sobreviven, permanecen con capacidad infectiva. Y lo único que hacen es que cuando entran dentro de nuestro cuerpo, pues se pueden encontrar a un ambiente distinto o cuando salen de nuestro cuerpo se están encontrando un ambiente distinto, ¿verdad? Cuando producimos virus, hay dos maneras de transmitir el virus. Una es directa, persona a persona, y la segunda es a través de fómites. Dejamos gotitas en una superficie, una persona toca, se la lleva a la cara y se infecta, ¿vale? Cuando aumenta la temperatura y aumentan las horas de sol, este es un virus que, igual que todos los virus con membrana, tienen una menor capacidad de permanecer activos, de permanecer con la capacidad de infectiva. Se secan y se destruyen,
¿vale? Y si a eso le juntas la irradiación solar, los rayos de sol afectan al genoma y ese virus que antes permanecía infectivo durante un mayor tiempo, pues ahora se va a destruir mucho más rápido, ¿vale? Uh-huh. Eso es una cosa. La segunda cosa es que cuando el virus entra dentro de nuestro cuerpo, si entra a través del tracto respiratorio, no es igual el aire que inhalábamos en enero, febrero, marzo, que el aire que estamos inhalando ahora. Desconocemos la temperatura de nuestras fosas nasales, del aparato respiratorio superior, viene condicionada por la temperatura exterior. Cómo reacciona nuestro sistema respiratorio con el sistema sanguíneo también viene determinado por esa temperatura, ¿vale? El hecho que cambie la temperatura puede afectar de alguna manera a que la manera que tiene el virus de entrar en nuestro cuerpo vea condicionado por la temperatura exterior. Esto es algo que todavía no está bien claro. estudiado, ¿vale? Pero podría ser que el virus no se encontrase tan a gusto, no se replicase mucho y que nuestro sistema innato, que es el que actuaría a ese nivel, se lo cargase inmediatamente, rápidamente, antes de que fuera más, ¿vale? Y por eso pues puede haber más casos asintomáticos o más casos en los que las personas pues acaban con él mucho más rápido. Y esto también nos podría ayudar, este informe y comentando y uniendo todo esto que tú dices, para una segunda ola, que es un poco el miedo que tenemos ahora de decir, madre mía, que de momento ningún país ha sufrido una segunda ola. Es verdad que ha habido países que han tenido pues pequeños repuntes, lo cual es lógico y normal, y algún que otro rebrote, pero lo que es segunda ola como tal, de momento, crucemos los dedos, ningún país lo ha sufrido. Esto podría ayudarnos. ¿Cómo ves esto tú de la segunda ola? Porque claro, aquí muchos decimos, bueno, en octubre se nos va a juntar la temporada de la gripe con si supuestamente este virus se comporta, que no se sabe, como se estima que va a ser, que en octubre va a volver con más fuerza, podemos tener un problemón, porque la gripe, que a mucha gente pues estamos acostumbrados, pero todos los años colapsan también los hospitales con el tema de la gripe. Y entonces, si se nos junta la gripe y nos juntamos también con este nuevo coronavirus, vamos a tener un problema. ¿Cómo ves tú esto de la segunda ola? Pues ahí es precisamente donde podemos ver la diferencia que pueda ser el incremento tan grande que tuvimos aquí en enero, las medidas cómo se han ido tomando a lo largo del tiempo y cómo podemos estar preparados de cara al otoño. Si tuviésemos estas a finales de otoño, en torno a finales de noviembre, diciembre, incluso pues las temporadas de gripe ahora en enero y febrero, que es cuando tienen más incidencia, lo que ocurre es que coinciden al mismo tiempo pues el virus de la gripe, los rinovirus, los coronavirus estacionales, los adenovirus, todos esos virus que son respiratorios coinciden al mismo tiempo. De ellos, el más grave, aunque pueden producir todos gravedad dependiendo con quién den, el más grave, o por lo menos el que da más casos de problemáticos, es la gripe. Como bien dices, la gripe puede colapsar, no colapsar totalmente, pero sí obligar a algunos hospitales a incrementar el número de camas porque no tienen camas suficientes, ¿vale? Y el número de personas que están en UCI, pues también se incrementa. El problema que vamos a tener, o a lo mejor no, es si coinciden todos esos con el coronavirus, vas a tener que diagnosticar no solamente coronavirus, sino diferenciarlo de si es gripe. Vas a tener también el problema de que no sabes si puedes poner a esa persona con coronavirus junto a la persona con gripe en el hospital, porque si las pones juntos igual se coinfectan. Ya ha habido casos de coinfección de gripe y coronavirus y la patología puede ser peor. Entonces, a lo mejor no puedes. Tienes que, antes de ponerles en una habitación, tienes que ver qué tienen. Problema otra vez, presión para el sistema sanitario, lo mismo que hemos tenido. Uno de los grandes problemas que hemos tenido ahora mismo es la saturación del sistema sanitario, ¿vale? Y que tú te pongas malo por cualquier cosa y no te traten y te mueras. Bueno, pues en otoño, si se juntan esas dos cosas, podemos tener un problema. Ahora bien, cuando llegue el otoño, ya tenemos un grupo de población inmunizada, tenemos unas medidas que no solamente van a prevenir la transmisión del coronavirus, sino que van a prevenir la transmisión de todos estos virus respiratorios, coronavirus, gripe, adenovirus, etcétera, ¿vale? Para influenza, el virus respiratorio sincitial, todos esos virus, si tú te pones una máscara, te lavas las manos y tienes 2 metros de distancia, va a haber mucha menos incidencia este año, ¿vale? Entonces, a nuestro favor eso, en nuestra contra, que en otoño, por el clima, hay menos horas de luz, más humedad, las personas están más dentro de la casa, más contacto entre personas,
más infección, más contactos, más infección, ¿vale? Si pones las dos cosas en una balanza, pues vamos a ver. Y este año otra cosa que es importante es que posiblemente también las personas sean más conscientes de la importancia de la vacunación frente a la gripe. Tenemos una vacuna que no es la perfecta, pero sobre todo en las personas mayores se sabe que es una vacuna que previene de que tengas una enfermedad grave y que te vayas al hospital y que te puedas morir, ¿vale? Como ocurre con muchas personas. Si este año las personas pues tenemos una cobertura vacunal normalmente del, pues eso, el 40, 50, 60%, pues imagínate que llega al 80, 90%, va a haber pocos casos con gripe severa en el hospital. Y luego otra cosa, que el otro día estábamos hablando, bueno, los resultados del estudio este de seroprevalencia, que bueno, pues vale, 5%, que ya sabemos que no, pero otra cosa sobre eso, tú insistes mucho en que esto de los test rápidos no es tan efectivo para, digamos, evitar que el virus se propague. Tú siempre dices que lo importante es hacer PCRs, hacer muchas PCRs. Uh-huh. Explica la razón, que es lógica y normal, pero explícala tú, que lo explicas mejor para que la gente lo entienda. Vale, durante el periodo de infección ocurre una fase en la que tú eres totalmente asintomático. Puedes estar incubando el virus durante 5, 6, 7 días y hay unos cuantos días, los 2, 3 días anteriores a los que tú empiezas a tener síntomas, en los que estás produciendo virus sin darte cuenta. No tienes ningún síntoma, ¿vale? Y eso es una de las grandes herramientas, una de las grandes armas de este virus para propagarse de una manera tan efectiva. Durante ese momento no tienes anticuerpos. Cuando tienes síntomas de tener una infección, de tener algo, tampoco tienes anticuerpos. Ni durante los siguientes 5 o 7 días empiezas a generar un tipo de anticuerpos que se llama las inmunoglobulinas M en torno a 8 o 10 días al cabo de infectarte, ¿vale? O sea, durante esos 10 días puedes estar propagando el virus, bueno, no 10, pero 7 días, 6 días puedes estar propagando el virus sin darte cuenta o dándote cuenta y no estar dando positivo en el test rápido o en el test que me hagas de inmunoglobulinas. Es un test que mide la reacción de mi cuerpo al virus, pero tú ya tienes el virus. Claro. Y lo estás propagando, ¿vale? Por eso es importante, cuanto antes lo detectes, mejor. Y para detectarlo rápido, hoy por hoy, la prueba más rápida que tenemos son las RT-PCR, que pueden detectar una cantidad muy pequeña del virus al principio, prácticamente los 2, 3 primeros días que estás infectado, y ese sería el momento de aislar a la persona y de que no fuera más la cosa. Sí, para que la gente, digamos, el test rápido que donde tú pones el dedito y te salen luego 2 barritas, está la IgG, es decir, que has generado anticuerpos porque ya has sido previamente infectado, pero han transcurrido todos esos días que tú comentabas, y luego la IgM, que diría que, bueno, la infección está activa, pero claro, eso ya sale después de que tú hayas estado durante varios días teniendo el virus, o sea que las PCR es en lo que se tiene que poner el foco ahora mismo. De hecho, bueno, en Corea, por ejemplo, el caso del chico que estuvo por varios bares en Seúl, lo que se hicieron fueron muchas PCRs para poder detectar a la gente. Y luego, otra pregunta sobre el virus, que se ha estado especulando mucho, si es artificial, no es artificial, ¿cuál es tu opinión? Aunque, bueno, a ver, todo parece que no es artificial, pero bueno, dinos tú, que has estado estudiando todo esto, ¿qué es lo que opinas? Bueno, yo lo único que puedo decir es que cuando miras las descripciones de la secuencia del virus, es un virus que tiene una grandísima homología con un virus que se secuenció en el año 2013, es cerca del 97%, que se diferencia en unos pequeños fragmentos que han dado lugar a mucha especulación, que si podían provenir de una recombinación de este virus con un virus de pangolín, otras personas que si no, que se había sido una manipulación para hacer que se... Bueno, si nos atenemos al estudio de las secuencias, este no es el único coronavirus que tiene esa secuencia en el dominio de unión al receptor, que es distinta y que se parece al virus de los pangolines. Hace los últimos, no sé si fue hace 10 días o así, salió un artículo en la que aíslan un virus que no se parece tanto a tiene solamente el 93% de homología, en el que encuentran este dominio singular que no estaba en el virus del año 2013, pero que sí que está en este virus. Para entenderos, para explicar un poco por qué puede ocurrir esto, es una propiedad que no se ha comentado mucho de los coronavirus. Por ejemplo, todo el mundo está preocupado de que si el virus muta, ¿no? Los coronavirus no son precisamente, dentro de los virus de RNA,
de ARN no son los virus que más muten. Tienen, de hecho, una capacidad de proofreading, de corrección cuando meten alguna mutación. Son muy sensibles, tienen muchas proteínas, hacen muchas cosas en nuestro cuerpo y no se adaptan tanto a esas mutaciones, tan bien como otros que tengan menos proteínas. En el caso de los coronavirus se da otra circunstancia que es un buen pedazo de capacidad evolutiva de este virus, que es su alta capacidad recombinante entre sí. Cuando tú tienes dos coronavirus e se infectan una célula, la polimerasa del virus, la replicasa, puede hacer fácilmente saltar de hebra de uno a la hebra de otro y volver al mismo y continuar, ¿vale? Y de esa manera incorporar un segmento, un trocito de un segmento de otro coronavirus que está coinfectando esa célula. Es distinto, por ejemplo, al virus de la gripe, que tú tienes 2 virus con 8 segmentos, entran todos a la vez, 16 segmentos, ¿no? De ahí pueden salir un montón de combinaciones. Y eso es lo que daría un virus pandémico de la gripe, por ejemplo. En este caso es distinto. Estas pequeñas recomposiciones del genoma es lo que hacen, es la capacidad evolutiva y es lo que puede haber hecho a este virus tomar un pedacito pequeño de otro coronavirus que coinfectó a un animal, y eso es lo que habría dado lugar a esto. Esto es mi hipótesis y lo que creo que es lo más posible. Se da una peculiaridad también. Pensamos que se dice que este virus viene de murciélago, ¿verdad? Y pensamos, murciélagos, en España a lo mejor hay 4, 5, 10 tipos de murciélagos. Pero tenemos que pensar que en el mundo las especies de mamíferos, el 20% de las especies de mamíferos son murciélagos. Hay muchísimas especies de murciélagos y conocemos una ínfima parte de los virus que infectan estos animales. No solamente les infectan el coronavirus, infectan, por ejemplo, los virus de la familia del ébola, paramyxovirus muy graves, que producen infecciones muy, muy graves, como el Nipah, entre otros, ¿vale? Y una de las cosas que lo puede explicar es el metabolismo de los murciélagos. Los murciélagos pueden permanecer en hibernación, tú les puedes poner en el frigo a 4 grados y el murciélago no se te muere, ¿vale? Tienen la capacidad, sus células, de sobrevivir a temperaturas muy bajas durante mucho tiempo. Y desconocemos el metabolismo y cómo los virus sobreviven en estos animales, pero es una de las grandes incógnitas que esperamos que a raíz de esta epidemia estudien. Y sobre el tema de la vacuna, que el otro día salía de Massachusetts, la empresa Moderna, que se ha disparado en bolsa, diciendo el director español, en una entrevista que le hicieron ayer en la cadena COPE, que la vacuna estaría lista, si todo va bien, evidentemente, a finales de este año y que se podría comercializar a partir de 2021. Tú has insistido desde el primer momento que el tema de la vacuna, hacerlo con la proteína específica de este virus, es un poco un error porque estás dejando de lado esto que tú estabas comentando del tema de las células. ¿Tú qué sensaciones tienes sobre el tema de esta vacuna? ¿La ves fiable? ¿Crees que es real que podamos tener una vacuna a finales de año y que pueda ser comercializada a principios de 2021? A ver, evidentemente, si está lista para finales de este año 2021, se están saltando algún elemento regulatorio que no se salta normalmente. Es imposible. La razón es que para probar han pasado la fase. Ahora mismo los estudios, tanto los chinos, que se habla menos de ellos, pero también han finalizado la fase de ensayo clínico 1, como el americano, de Moderna, han pasado una fase de fase de ensayo de tipo 1, que consiste en ver si esta vacuna que ellos han hecho es tóxica o tiene algún efecto adverso. No lo tiene. No significa que la vacuna funcione todavía, ¿vale? Significa que tienen algo que no mata a las personas y que no les produce ninguna patología en principio seria. Vale. La fase en la que se van a entrar ahora, en la que van a entrar todos estos estudios ahora, es la fase de ensayo clínico 2, en la que ya se busca si el tratamiento es eficaz a la hora de prevenir, si en este caso es la vacuna, si la vacuna es capaz de prevenir la infección por el virus, ¿vale? Para esta vacuna van a usar distintas dosis y lo que esperarían, administrándosela a un grupo control en la que no lleva vacuna, tienes un grupo placebo y tienes un grupo de vacunado realmente con la vacuna activa, ¿vale? A estos dos grupos vacunados vas a tener que dejar pasar un tiempo para que generen la inmunidad
y al cabo de ese tiempo esas personas tienes que esperar a que se infecten. Pero sabemos que el virus no infecta a todo el mundo y que no les infecta por igual, no produce el mismo tipo de enfermedad en todo el mundo, ¿vale? Entonces habrá que esperar a ver qué porcentaje de esas 600 personas que se han vacunado, o con el control placebo o con la vacuna, cuántas se infectan, y a ver de ese porcentaje cuáles son las que tú puedes detectar que has curado la enfermedad o que no han producido virus, ¿vale? Uh-huh. Es muy difícil conseguir un número muy alto porque la epidemia ahora mismo cada vez va remitiendo más en los países y es más difícil encontrar a personas donde tú puedas probar la vacuna. Posiblemente se haga ahora mismo en países ahora mismo la están probando en Estados Unidos, pero lo ideal sería hacerlo en los países en los que hubiera una infección muy activa y que tuvieras una alta probabilidad. Brasil, por ejemplo, que ahora mismo está en auge. Brasil, Perú, por ejemplo, son países o Ecuador. Otra cosa es también, no se sabe, no han explicado muy bien, o yo no lo he leído o no lo he visto en las entrevistas que han hecho. En el caso de Moderna dicen que van a saltar a la fase de ensayo clínico 3 a principios de verano. Es evidente que estamos en mayo, junio y julio están ahí y no van a poder tener los resultados todavía. O sea, van a empezar la fase de ensayo clínico 3 antes de terminar la fase de ensayo clínico 2. Y seguramente en esa fase de ensayo clínico 3 pues se encuentren con el mismo problema. Cada vez va a haber menos personas infectadas. ¿Cómo determinas la eficiencia si no tienes muchas personas infectadas? Entonces, ahí a lo mejor hay algo que desconozco, que ellos sí que están considerando para que tengan un porcentaje muy alto de personas que estén infectadas o que se infecten, y también asumiendo que los organismos reguladores les van a dar carta blanca y que todo esto va a ir de primeras pues estupendamente, ¿no? Lo más normal es que sí, posiblemente esta vacuna o las vacunas chinas que están ahora mismo probando, 2 de ellas, me parece que hay una que está también basada en RNA, hay otras 2 o 3 que me parece que están basadas en el virus inactivado, y una que está basada, me parece que en un virus recombinante que se llama adenovirus, el que expresa también la proteína de superficie. Bueno, pues todas estas vacunas en principio están orientadas a la producción de la proteína principal del virus que está en la superficie, que se llama la proteína S o Spike, y que es el principal inmunógeno que tu cuerpo ve cuando el virus entra en tu cuerpo, ¿no? Dependiendo de cómo generes esa proteína S, tú vas a generar solamente anticuerpos o vas a generar anticuerpos y linfocitos T. Por ejemplo, la estrategia de Moderna puede generar las dos cosas. Principalmente va a generar anticuerpos, pero puede también generar linfocitos T o linfocitos TCD8 y CD4, por el hecho de que esta vacuna la proteína que codifica el RNA que lleva esa vacuna, que es la proteína del virus, la produce tu propio organismo. Y al producirla tu propio organismo, la manera que tiene el sistema inmune de reconocerla se parecería a lo que haría el virus a la hora de producir esa proteína. ¿Vale? Pero solamente lo estás haciendo con la proteína S. Se sabe que durante la infección, otra de las proteínas, quizá la proteína más abundante dentro de las células, es la nucleoproteína, la proteína que sirve como para ovillar, para enrollar el RNA del virus, para que esté bien compactadito, pues esa proteína se produce en cantidades muy, muy grandes. Y se sabe que también es muy buen inmunógeno y que cuando tienes una vacuna basada también en otras proteínas, además de la proteína S, sabe con otros virus, se genera una inmunidad mucho más completa. Y este sería un poco el mecanismo que está siguiendo, o el desarrollo de vacuna que está siguiendo el laboratorio de Luis Enjuanes y Isabel Sola aquí en el CNV. Sí, que es el que tú comentabas eso, que era muy buena la perspectiva que habían dado desde el principio al tema. Y claro, con esto de los estudios, podemos decir, tampoco lanzar las campanas al vuelo, pero podemos ser optimistas para decir que es menos probable que más probable que volvamos a vivir lo que hemos vivido durante el mes de marzo, ¿o tú crees que en octubre podemos vivir algo otra vez similar que nos tengan que volver a decir, bueno, yo creo que sería imposible decir todos a casa, porque en fin, 2 confinamientos seguidos en un año, la economía, pues eso también juega, igual que la sanidad y la economía están muy unidas, bueno, esto es el ejemplo clarísimo. ¿Tú crees, cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que lo que va a ocurrir? Yo, soy optimista general por naturaleza y yo confío en que, yo creo que la gente está muy concienciada. Creo que en España la gente está muy concienciada. Creo que
A lo mejor pues puede haber cierta laxitud ahora con el hecho de que venga el calor, que veas que los casos no van a más, que bueno, pues que hay una cierta sensación de que esto se ha pasado, pero espero que esa sensación, pues de alguna manera se aplane o se modifique o se contenga. Todos estamos deseando salir y ir a la playa, ir a la terraza, pero también tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Y nos estamos jugando no solamente a nivel de salud, como dices, sino a nivel económico y a nivel de pues, las prestaciones sociales, la educación, la sanidad, todo lo que va unido a este estado de bienestar que tenemos, ¿no? Entonces, mi esperanza es que, sabiendo esto y prediciendo que en otoño puede venir otra ola grande, a medida que vaya llegando el otoño, pues se incrementen, por un lado, la concienciación de la población. Volveremos a llevar, yo creo que todo el mundo, ahora lo van a poner por decreto, el tema de la mascarilla, pues la mascarilla yo creo que se impondrá. Creo que se impondrá la vacunación, creo que se va a imponer el tema del distanciamiento personal durante un tiempo. Creo que el tema del lavado de manos va a ayudar muchísimo y creo que con lo que sabemos del tratamiento que hemos aprendido durante estos meses, pues también va a ser como un poco una sensación de estar más seguros a la hora de que si nos pasa algo nos puedan tratar mejor. Pues eso por un lado. Y por otro lado, pues espero también que los organismos de la sanidad de cada comunidad autónoma o del gobierno se preparen mejor para el tema del diagnóstico. Sabemos que hay unos esfuerzos, está ahora mismo cambiando el diagnóstico de grandes centros, pues se está derivando a los centros de salud con la esperanza de que en todos los centros de salud tengan capacidad, si no es de diagnóstico en el mismo centro de salud, sea al menos de tomar suficientes muestras y de procesarlas lo más rápidamente posible para que una persona que esté infectada pues se la detecte cuanto antes y se prevenga la cadena de transmisión. ¿Vale? Mi esperanza es que, pues esto que ahora mismo, si tenemos la capacidad, estaban diciendo ahora en Madrid que si eran ya de 10.000, 15.000 PCRs al día, pues que esto se incremente y que si tenemos un brote, no solamente se hagan PCRs a esa persona que ha salido positiva, sino a toda su cadena de contactos durante los últimos 2-3 días o todo el periodo que se estima que ha tenido en latencia el virus o ha estado propagando el virus sin desarrollo de enfermedad. Con esas dos, si logramos que esas dos cosas, la concienciación y el diagnóstico, vayan de la mano y que sean efectivos, creo que en otoño lo podemos controlar meridianamente. Yo el otro día estaba leyendo un informe que era de un israelita, que no sé si te lo envié, si no luego te lo mando. Y él decía que, digamos, lo que es la parte mala del virus son 70 días. O sea, lo que es el impacto que tiene en la población son 70 días y que luego ya, según decía este hombre, prácticamente que iba a desaparecer esto. Bueno, a ver, ya te digo que por leer una cosa y por la contraria. Hoy en día hay estudios de todo tipo. ¿Tú crees que eso de verdad, o sea, ha perdido de verdad poder de infectar el virus y podemos estar, entre comillas, un poco más tranquilos? No es que el virus haya perdido, bueno, o sí. A ver, yo lo digo a las palabras de Sí. calle. Al cambiar la temperatura es lo que estaba diciendo antes. El hecho de que cambie el medio en el que está el virus a la hora de infectarnos puede alterar su infectividad. Una manera rápida de... ¿Cómo puedes alterar la infectividad? De varias maneras. Sobreviviendo menos en el medio, en el momento de entrada que tengas alguna variable que modifique tu capacidad infectiva, lo que sea, que nuestra temperatura corporal también sea un pelín distinta. O que tengamos distintas secreciones, pues más o menos moco, yo qué sé, pues cosas que en principio no pensarías que estaban asociadas y que pueden alterar la infectividad, sí. No sé si lo que sí que no sé el caso de este señor israelí. Lo que sí conozco es el caso de un señor que se llama, es un asesor del gobierno ruso, se llama Chuchalin, se apellida Alexander Chuchalin. Sí, que también dijo algo parecido en esa línea. Sí, su hipótesis es que ahora en verano, en julio, se acabó la pandemia y que no va a volver. Sí, es que yo no sé, a ver, yo ya no sé si me estoy volviendo loco, pero la sensación que a mí me da es, macho, o sea, es como que ahora tienen que justificar un poco, lógico y normal, de bueno, a ver, tranquilidad, esto no ha terminado, pero como que empiezo a leer muchísimos informes como muy, muy optimistas de repente en estas últimas 2 semanas. Y digo, joder, o sea, yo hace un mes todo lo que leía era malísimo, que hace mes no sabíamos si te podías reinfectar,
si habías pasado el virus, que si todos generaban anticuerpos o no. Y estas 2 últimas semanas, por ejemplo, salió el tema de Surcorea, que los surcoreanos dijeron, sabemos que los reinfectados no es que se hayan reinfectado, sino que le quedan como residuos del virus, no sé si lo digo bien técnicamente. Luego, también decían el otro día, hace 4 días, el 99% de las personas infectadas generan anticuerpos. Y solamente el 1%, pues bueno, se ve que no los genera, o puede ser que sea eso que tú comentabas de las células. Bueno, es que hay muchas preguntas. Entonces, no sé, ¿a ti no te da esa sensación de que ahora es como todos son buenas noticias, de repente, en las últimas 2 semanas? Sí, sí que es verdad que llevamos una época que los últimos días que la verdad es que es para animar y para decirle a la gente que venga que para arriba y que esto hay que tirar de ello para adelante, ¿no? Que no hay que dejarse pisar encima y que hay que pelear y que vamos a salir para adelante, que es un poco la idea que tenemos que sacar de todo esto. Mi sensación es que si queremos ver esas malas noticias y tenemos añoranza de las malas noticias, que cojamos abramos un periódico de, pues por ejemplo, de Brasil, o un periódico de Chile, un periódico de Perú. Que ahora mismo están entrando en el pico de la ola, sí, están todavía subiendo. No han llegado todavía al invierno, y en los que en algunos países ha habido también confinamiento. En Perú, por ejemplo, el confinamiento fue bastante paralelo al español. Un poquito más tarde, pero unos pocos días nada más. Tuvieron casos antes que en España. Hubo un amago de que la situación estaba bajo control, pero ahora si ves los casos diarios están... Sí, están en pleno auge. Brasil, yo creo que es el país que más está creciendo. Es una barbaridad. Brasil y México son los 2 países ahora mismo que más rápidamente están creciendo. Bueno, pues si nos fijamos en esos países del sur y vemos si el virus realmente desaparece al mismo tiempo que aquí o va habiendo cada vez menos casos, pues serían buenas noticias. Si vemos que esto no se termina ni ahora en mayo, ni en junio, ni en julio, que sigue habiendo casos y muertes, pues... tenemos un problema. Tenemos un problema, sí. Sí, eso es un poco la suerte, entre comillas, que igual que tuvimos también la suerte, bueno, nos avisaban muchos datos, pero Italia es que nos lo estaba diciendo. Diciendo, sí, señores, que voy, prepárense, y no hicimos ni caso. Esto también nos puede ayudar, lo que tú comentabas, viendo qué es lo que ocurre en otros países, para decir, bueno, ya sabemos un poco que esto va a volver a venir aquí y estar más prevenidos con todo eso que tú comentabas. Voy a dejar ahora en el enlace del vídeo de rompeolas, sí, para evitar que haya segunda olas, porque es muy interesante. Y además está muy bien explicado, es un vídeo muy cortito y es un proyecto en el que está Stanislao y más personas. Y la verdad es que está muy bien explicado cómo podemos evitarlo. Pero bueno, eso, oye, ojalá no haga falta y este comportamiento del virus, pues tenga razón el señor ruso, tenga razón el señor israelí y no tenga razón otros muchos que dicen lo contrario, que esto también hay que decirlo. Pero el tiempo nos dirá. Bueno, pues si quieres decir algún último apunte, Stanislao, si no, pues ya lo dejamos por hoy y dentro de unas semanas volvemos a comentar con las novedades. Sí, no, pues el tema también de la vacuna cuenta con una componente que en principio pues muchas personas son conscientes, pero no todo el mundo es consciente, y me gustaría pues resaltarla, que es no solamente tener una vacuna que sea efectiva, sino la capacidad de producir esa vacuna. Producir una vacuna es una cosa que requiere una logística muy grande, y de hecho no hay mucho. España, por ejemplo, no tiene una plataforma de producción de vacunas humanas propia. Normalmente dependemos de grandes industrias que están pues en Suiza o en Italia o en Alemania, que tienen pues montado un sistema de distribución y un sistema de suministro que permite pues hacer estas vacunas. Sí que tenemos en España otro tipo de factorías de producción de vacunas, que es vacunas animales. Hay varias factorías en España que son buenas, además. Y bueno, pues el reto que nos podemos encontrar una vez que haya una vacuna que se produzca, pues es producir, en este caso, pues cerca de 50 millones de dosis. No es fácil producir 50 millones de dosis listas para todas las personas cuando no hay factorías suficientes para producir. En España son 50, pero si nos vamos a Inglaterra, pues me parece que son 70 y pico millones, ¿no? Sí, casi 80. En Reino Unido están rondando los 80, Italia 60, Alemania también otros 80. Pues hay que producir vacunas para todo el mundo y, claro, tampoco vamos a ser tan poco solidarios que no vayamos a mandar vacunas a otros países, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica también hay países que son capaces de producir vacunas, pero
pues tenemos esa obligación, ¿no? Sobre todo a las personas de riesgo. Eso va a ser, yo creo que un tema muy interesante por el hecho también que hay países que, por lo menos tal como se están comportando, parece que primero yo voy a tener la primicia, primero ese país va a tener la primicia y luego lo que me sobre pues ya lo mandaré por ahí, ¿no? Están habiendo, gracias que está habiendo algunas iniciativas internacionales. Una de ellas, por ejemplo, es un movimiento que se llama BARDA, otro que es la iniciativa de la Fundación Bill y Melinda Gates, que están proponiendo el desarrollo de plantas o factorías o adaptación de factorías para la producción de vacunas en distintos lugares del mundo y que no se circunscriban a un país en concreto y que sean accesibles a todo el mundo. En el caso de España hay convenios con otros países de Europa en los cuales va a haber una prioridad para tratar primero a las personas de mayor riesgo o las personas que están en contacto con estas personas de mayor riesgo y luego pues vacunar al resto de la población. Y esperemos que se cumplan esos acuerdos. Sí, porque esto es importante. Claro, que muchos dicen, ¡ay, qué bien los americanos tienen ya la vacuna! Bueno, los estadounidenses son 326 millones, primero serían para ellos, y creo que no estamos hablando de una población pequeña, 326 millones. Y luego España seguro que no va a ser el primer país en el que van a pensar para enviar la vacuna. O sea que es importante eso que tú recalcas y a ver si en eso también nos ponemos un poco las pilas. Bueno, pues muchísimas gracias, Estanislao, ha sido un placer, una vez más. Y así te parece, dentro de unas semanas, pues a ver la información. Ojalá sigamos teniendo estos estudios con tan buenas noticias que parece que ya pues nos deja ver un poco la luz, pero bueno, de momento mascarilla y cierta tranquilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Jano. Cuídate, un abrazo. Un abrazo.